Hay momentos en la vida que lo dividen todo en un antes y un después. Lo que voy a compartir no es ficción, ni un sueño, ni mucho menos una metáfora. Es algo que me sucedió, algo que revolucionó por completo mi visión del mundo. Solía ser el tipo de hombre que solo confiaba en lo que podía ver, tocar o controlar. Mi mundo se basaba en la lógica, la disciplina y la supervivencia. Serví en el ejército, me entrené para la guerra y creía que cuando la vida termina, simplemente termina. Pero algo pasó, algo que me cambió para siempre. Esta es la historia del día que morí y de lo que vi cuando crucé al otro lado. Si eres escéptico, lo entiendo. Yo también lo era. Pero solo te pido que escuches con la mente abierta. Porque si lo que voy a compartir puede llegar a una sola persona, si puede despertar incluso la más mínima verdad en tu alma, entonces habrá valido la pena. Déjame llevarte de regreso al momento en el que todo se hizo añicos y comenzó una nueva realidad. Nunca fui de los que creían en nada más allá de esta vida. Criado en un hogar estricto y práctico, me enseñaron a confiar en los hechos, no en los sentimientos, en los resultados, no en la fe. Cuando me uní a la infantería de marina, esa mentalidad se consolidó. En el campo de batalla, todo se basaba en la disciplina, la táctica y la supervivencia. No pierdes el tiempo preguntándote qué pasa después de la muerte cuando esquivas balas o diriges misiones. La fe era una palabra que usaban otros. Para mí, era solo otra ilusión para lidiar con el miedo. Solía reírme de la gente que hablaba del cielo, visiones o cualquier cosa sobrenatural, pero lo que experimenté derribó todos los muros que había construido. La explosión fue rápida. En un momento, estábamos asegurando un perímetro cerca de una zona remota cerca de la frontera con Siria, y al siguiente, silencio. Solo un destello de luz, un rugido indescriptible, y luego, nada. Pero ese nada no estaba vacío, era el principio. Recuerdo sentir como si me tiraran hacia atrás, lejos de todo lo que conocía, y de repente, estaba por encima de mi propio cuerpo. Podía ver a los médicos trabajando desesperadamente, gritando órdenes, golpeándome el pecho con las manos. Mi cuerpo seguía allí, pero yo no. Estaba flotando, observando, gritando con todas mis fuerzas, pero nadie podía oírme. Nadie sabía siquiera que seguía consciente. El miedo me invadió, no del tipo que sentía en combate. Este era más profundo, existencial. Por primera vez en mi vida, me sentí realmente solo. No había órdenes, ni protocolo, ni salida. Solo yo, y esta extraña y sofocante quietud. Pero entonces, algo cambió. Sentí una presencia, no una voz, ni un rostro, solo una fuerza. Me apartó del caos, no violentamente sino con suavidad, como si supiera que no podía con lo que estaba sucediendo. A través de una oscuridad que parecía infinita, me guió. Ya no tenía miedo. De alguna manera, confié en ella. Había calor, incluso en la oscuridad. Y entonces, sin previo aviso, la luz. Pero no como la luz de este mundo. Esta luz me conocía. Cuando entré en él, o fui absorbido por él, todo cambió. No era un lugar, era una presencia. No vi alas ni arpas ni puertas, pero lo supe. En lo profundo de mi alma, lo supe. Este era Jesús. No puedo explicar cómo lo supe. Él no se presentó. No lo necesitaba. Su presencia me atravesó. Toda la armadura que había usado durante años, emocional, espiritual, mental, se rompió. Frente a él, quedé expuesta. No solo físicamente, sino espiritualmente. Y sin embargo, no hubo juicio. Ninguna condenación. Solo verdad. Una verdad tan cruda e íntima que me hizo llorar. No de pena, sino de liberación. Por primera vez, sentí lo que significaba ser vista completamente y aún completamente amada. Y entonces, él me mostró cosas, no con palabras, sino directamente, de alma a alma. Vi momentos de mi vida pasar rápidamente, no en orden, no como en una película, sino en fragmentos que significaban algo. Cada acto de bondad que ignoré, cada vez que excluí a alguien, cada momento en que dejé que la ira o el orgullo me dominaran. Él estaba allí en todos ellos observándome, esperando, sufriendo conmigo. No fue un viaje de culpa, fue un despertar.
Vi lo que importaba, y no eran medallas ni rango. Era amor, compasión, perdón, cosas que había dejado de lado durante tanto tiempo. Lloré, no solo de arrepentimiento, sino de asombro, que él había estado allí todo el tiempo, y nunca lo noté. Pero lo que vino después aún me atormenta. Él dirigió mi mirada hacia algo más allá de mi vida, algo más allá. Vi el mundo como a través de un velo rasgado. La sociedad estaba cambiando, lenta, sutil, pero peligrosamente. Las iglesias se convirtieron en escenarios, los predicadores, en artistas. El mensaje ya no trataba de salvación, sino de autoayuda, ego y afirmación. Observé cómo la verdad se diluía, se transformaba en algo cómodo, y millones la abrazaban con sonrisas. Pero sentí el frío tras la calidez, un falso consuelo. Él me hizo comprender. Lo que veía era solo el principio. Entonces llegó la parte que me revolvió el estómago. Vi a gente castigada, no por delitos, sino por sus creencias, arrestados por citar las escrituras, despedidos por defender valores que antes se consideraban nobles. Era como ver cómo se desmoronaban los cimientos de la sociedad, no en caos, sino en celebración. La gente aplaudió el silenciamiento de la verdad. Sonrieron cuando quienes defendían sus convicciones fueron etiquetados como amenazas. Y detrás de todo, había un rostro. Un hombre, carismático, inteligente, cautivador. No exigía control, ofrecía paz, unidad, sanación, a través de un sistema que todos deseaban. Una solución digital al sufrimiento humano. La gente se conectaba voluntariamente, y al hacerlo, lo entregaba todo. Sus identidades, sus decisiones, incluso sus pensamientos. Los vi sonreír mientras perdían su libertad, convencidos de que la estaban ganando. Podía sentir la presencia a mi lado afligida, no con ira, sino con tristeza. Él me dejó sentirlo, ese profundo dolor, no solo por lo que estaba sucediendo, sino por lo que la gente estaba eligiendo. Cadenas que parecían alas, soluciones que enmascaraban la esclavitud. Quería gritar, quería regresar y advertir a la gente, pero no pude. Estaba congelada en esa visión. Y entonces, finalmente, él me miró. No con palabras, pero lo escuché claramente dentro de mí. Ellos elegirán cadenas y lo llamarán libertad. Pero tú debes elegir de otra manera. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió para siempre. Esa simple frase, debes elegir diferente, resonó en todo mi ser. No era una sugerencia, no era una orden, era una misión. La sentí surgir en mi alma como un fuego, no uno que ardiera de dolor, sino con un propósito. De repente, la luz a mi alrededor comenzó a desvanecerse, no como si se desvaneciera, sino como si me liberara. Sentí que el calor se retiraba, pero el mensaje permaneció grabado en mi corazón. Lloré, no de miedo, sino de anhelo. No quería irme, supliqué quedarme. Por primera vez en mi vida, experimenté una paz verdadera, una paz que no dependía de las circunstancias ni de la seguridad. Pero algo me jaló de vuelta. Sentí que caía, no a través del espacio, sino a través de capas de realidad. Entonces, caos, luces, voces, presión en el pecho, pitidos. Sentía mi cuerpo como una jaula. Y luego, respiración. Había vuelto. Desperté en una mesa de hospital, rodeada de médicos. Uno de ellos gritó que había regresado. Más tarde, me dijeron que mi corazón se había parado durante 4 minutos y 37 segundos. Pero lo que experimenté me pareció horas. Tal vez más. Tal vez el tiempo no funciona igual allí. No lo sé. Lo que sí sé es que nada volvería a ser igual. Al principio no se lo conté a nadie. ¿Cómo iba a contárselo? ¿Quién me creería? Mi esposa me miró con lástima. Mis superiores cuestionaron mi estado mental. Mis amigos se rieron, considerándolo una alucinación traumática. Algunos sugirieron que tenía daño cerebral. Escuché todas las explicaciones, pero ninguna se acercaba a lo que yo sabía que había sucedido. No lo había imaginado, no lo había soñado. Había estado allí, había visto lo que se avecinaba, y me destrozó volver a un mundo ciego a lo que me esperaba. Ese tipo de aislamiento es insoportable. Saber algo tan real, tan urgente, y que nadie te crea. Con el tiempo,
La presión aumentó en mi interior. No podía callarme. Empecé a escribir, al principio solo para sacármelo de la cabeza. Pero esas páginas se convirtieron en algo más. Publicaba anónimamente en un foro. No usaba mi nombre. Solo compartía lo que veía. La reacción fue brutal. Se burlaban de mí, me acusaban de mentir, decían que estaba loca o delirando. Pero entre el ruido surgieron algunas voces, silenciosas. Personas que decían haber visto algo también. Personas que se conmovieron. Personas que lloraron al leer mis palabras. Y fue entonces cuando comprendí. Tal vez no estaba destinada a convencer al mundo. Tal vez estaba destinada a llegar a cada alma a la vez. Así que seguí adelante. Empecé a hacer videos, a contar mi historia. No para llamar la atención, no para hacerme famoso, solo porque tenía que hacerlo. Ese mensaje, debes elegir diferente, me perseguía a diario. No se trataba de discutir teología ni de demostrar doctrina. Se trataba de vivir con sinceridad, de ser una advertencia, un testigo. Aunque nadie escuchara, lo había perdido casi todo. Mi matrimonio, mi trabajo, el respeto de quienes una vez llamé hermanos, pero había ganado algo que nadie podría arrebatarme: convicción. Sabía lo que veía, sabía lo que se avecinaba, y sabía que no podía darle la espalda. Con el tiempo, empecé a comprender más. Elegir de otra manera no se trataba solo de hablar, sino de cómo vivía. Tuve que despojarme de mi ego, mi orgullo, mi tenacidad militar. Tuve que admitir que me había equivocado. Ciego, arrogante, que me tomó morir para finalmente ver. Leí los evangelios con nuevos ojos, como un hombre que muere de sed bebiendo de un manantial. Las palabras cobraron vida. No solo historias o lecciones, sino realidad. Ya no necesitaba pruebas científicas. No necesitaba teorías ni evidencias. Había estado en presencia de aquel que escribió esas palabras. Esa era toda la prueba que necesitaba. Y poco a poco, otros empezaron a responder. En silencio, con cuidado. Me enviaban mensajes diciendo que no podían comentar públicamente, pero que mi historia les había conmovido. Algunos eran pastores, otros eran ateos. Algunos tenían pensamientos suicidas. Decían que no entendían por qué, pero algo en lo que decía rompía el entumecimiento. Eso me dio fuerzas, no aplausos, no validación, solo la confirmación de que no estaba solo, de que todavía había gente ahí fuera con oídos para oír, gente al borde de la oscuridad, esperando a que alguien encendiera una cerilla. Ese se convirtió en mi propósito, no ganar discusiones, sino llegar a ellos. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. Esta no es solo mi historia. Podría ser la tuya también. No necesitas esperar a que tu corazón deje de latir para abrir los ojos. No necesitas perderlo todo para elegir algo diferente. Lo que vi al otro lado no se trataba de miedo. Se trataba de verdad. Se trataba de amor. Se trataba de una llamada que resuena ahora con más fuerza que nunca. Una llamada a despertar. Una llamada a prepararse. Una llamada a regresar a aquel a quien hemos ignorado, burlado o simplemente olvidado. El tiempo de la fe pasiva ha terminado. Este es el momento de levantarse. Puede que te sientas escéptico. Puede que pienses que todo esto es demasiado dramático, demasiado imposible. Lo entiendo. Yo vivía en ese mismo lugar. Pero escucha, la ilusión más peligrosa no es la mentira que oímos. Es la mentira que elegimos creer porque es más cómoda que la verdad. Elegí la comodidad durante demasiado tiempo. Elegí el silencio. Elegí el orgullo. Pero se me dio una segunda oportunidad. Regresé para decir lo que muchos temen decir. Se avecina una tormenta y nadie nos advierte. No en los lugares en los que confiamos. No en las voces que seguimos. Pero no tienes que enfrentarte a ellas sin estar preparado. Fuiste creado para algo más que distracción, más que aprobación, más que consuelo. Fuiste creado para llevar luz en un mundo oscuro. Y eso comienza con la entrega. No a un sistema, ni a una moda, ni a un influencer, sino a Jesús. Él no es una idea, no es un símbolo religioso. Él es real, Él está vivo, y te conoce. Cada pensamiento, cada herida, cada fracaso.
Y aún así, te llama. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto. Dispuesto a decir que sí. Dispuesto a soltar. Dispuesto a creer que hay algo más allá de este ruido. Así que si este mensaje te conmovió, si aunque sea por un segundo sentiste el peso de la verdad, no lo ignores. Este es tu momento. Elige diferente. Elige la vida. Elige a Jesús. No te vayas igual. No pases al siguiente video fingiendo que no sentiste un cambio en tu interior. Si estás listo para dar ese paso, no estás solo. Yo también estoy recorriendo este camino. Roto, pero no derrotado. Herido, pero lleno de esperanza. Y si yo puedo resurgir de la muerte con una misión, tú puedes resurgir del silencio con un propósito. Suscríbete al canal, no solo para apoyarme, sino para mantenerte conectado con la verdad. Sigue a Jesús, no por lo que dije, sino porque en el fondo sabes que fuiste creado para algo más. Comparte este video con alguien que necesite una llamada de atención. Comenta abajo y dime si este mensaje te llegó. Tu voz importa. Tu historia importa. No somos solo espectadores. Somos un movimiento de personas que eligen diferente. Eligen la verdad en un mundo ebrio de mentiras. Gracias por dedicarme tu tiempo. Gracias por escucharme con el corazón abierto. No lo tomo a la ligera. Cada segundo que me diste es importante, porque significa que estás buscando, y la búsqueda es donde todo comienza. Puede que no sepa tu nombre, pero me importa tu alma. Por eso sigo aquí. Por eso te hablo. Porque tal vez, solo tal vez, fuiste la razón por la que regresé. Hasta la próxima. Manténganse fuertes. Manténganse despiertos. Y recuerden, no están solos. Nunca debimos andar en la oscuridad. Hay luz, y Él nos llama.